Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En nuestro programa anterior estábamos estudiando una genealogía parcial de Israel que se considera en el capítulo 6 de este libro de Éxodo. Y dijimos para concluir que en este pasaje se nombran los padres de Aarón y Moisés, es decir, en los versículos 18 al 20 de este capítulo 6. Amram y su esposa Jocabed fueron los padres de Aarón y Moisés. Ahora dijimos que surgía la pregunta, ¿por qué no estaba en tanto peligro la vida de Aarón como la vida de Moisés cuando Faraón mandó a matar a todos los bebés hebreos? Y concluimos que la respuesta simplemente es que Aarón era mayor que Moisés y el decreto de Faraón no lo afectó. No fue sino hasta cuando Faraón vio lo rápido que aumentaba el número de los israelitas que entonces emitió ese decreto. Ahora los próximos versículos continúan hablando de la genealogía, y quisiéramos volver al curso de nuestras ideas con los versículos 26 y 27 de este capítulo 6 de Éxodo, que dicen, «Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo, Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos». Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Ahora Moisés sí está verdaderamente desanimado. Ni los circuncisos ni los incircuncisos lo aceptan. En esta ocasión Dios interviene y da los antecedentes de Moisés y Aarón. Tienen que vivir en conformidad con sus pretensiones antes de que puedan librar a los israelitas. Hay quienes dicen que no es esencial creer en el nacimiento virginal de Cristo. Nosotros decimos que sí, que esta es una creencia esencial, es una de las credenciales de Cristo. No hay que confiar en su nacimiento para ser salvo. Hay que confiar en su muerte y resurrección para ser salvo. Pero cuando uno ya es salvo, llega a conocerle. Y si aquel a quien uno conoció no nació de una virgen, pues nos hemos equivocado al depositar nuestra confianza en él, porque él no puede ser quien alega ser. Nadie, pues, que sea realmente salvo, negará el nacimiento virginal de Jesucristo. También es esencial que Moisés y Aarón sean quienes alegan ser. Ya han pasado 40 años desde que Moisés salió de Egipto. Mientras tanto, se ha casado con la hija del sacerdote de Madián. Ahora es forastero entre los habitantes de Egipto, tanto entre los israelitas como entre los egipcios. Moisés tuvo que comprobar que pertenecía a la tribu de Leví, y que su padre y madre son Amram y Jocabed, y que fue criado en el palacio de Faraón. La genealogía provee las credenciales necesarias para que Moisés lleve a cabo la obra que Dios le ha mandado hacer en la tierra de Egipto. Y finalmente entramos en el último aspecto que consideraremos en este capítulo 6 de Éxodo, y es la renovación de la comisión de Moisés. Sobre la base de las credenciales, Dios renueva el llamamiento a Moisés y a Aarón. Leamos los versículos 28 al 30 de este capítulo 6 de Éxodo. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, He aquí yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Moisés se disculpa una vez más. Claro que no es una tarea muy agradable la que tiene que hacer. Lo han rechazado. Aun después de que muestra sus credenciales de que pertenece a la tribu de Leví, lo rechazan. Ahora bien, Leví era hijo de Jacob, Jacob hijo de Isaac, e Isaac hijo de Abraham. Dios le dio a Abraham las promesas con respecto a los hijos de Israel. Yo sí soy de la línea de vida, dice Moisés, pero vacilo en ir y hacer el trabajo que Dios me ha llamado a hacer. Moisés, pues, no tiene mucha fe. Y así concluye el capítulo 6 del libro de Éxodo, y entramos al capítulo 7. En este capítulo Moisés se anima para ir a Faraón y pedirle que deje ir a los israelitas. En segundo lugar, la vara de Moisés se cambia en serpiente. Los hechiceros egipcios también cambian sus varas en serpientes. El corazón de Faraón es endurecido, y Dios envía la plaga de sangre. La preparación para la batalla entre el Dios de Israel y los dioses egipcios ha concluido. Dios ha estado preparando a los hijos de Israel, a Moisés y a Aarón y a Faraón para la batalla. Moisés se parará delante de Faraón, pero será Aarón quien hable. Ahora, ¿era que Moisés era mudo, o tartamudeaba, o acaso sufría de algún otro impedimento en el habla? Bueno, nuestro presentimiento es que el problema de Moisés era psicológico. Después de pasar 40 años en el desierto,
pudiera ser que se sintiera temeroso y no adecuado. Dios quería aclarar sin lugar a dudas que era Él mismo y no Moisés quien iba a librar a los hijos de Israel. Dios tuvo que alejar el elemento humano porque no puede usar la carne. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18 nos dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Es difícil para algunas personas creer que no hay bien en el hombre, porque les gustaría contar con ello más que con Dios, especialmente en un tiempo de necesidad urgente. Pero Dios no quiere utilizar la carne, no puede usarla y no la usará. Dios ha puesto a un lado la carne, y así es que Aarón es a quien le corresponde hablar por Moisés. Vamos ahora a continuar considerando la renovación de la comisión de Moisés, de la cual estábamos hablando hace un momento en el capítulo 6. Leamos para ello el versículo 1 de este capítulo 7 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés, «Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta». Esta es una de las definiciones más excelentes que usted jamás encontrará de un profeta. Moisés iba a ser Dios para Faraón. Aarón iba a servir de vocero para Moisés. Aarón sería profeta. Un profeta es alguien que habla en nombre de Dios, alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. Un profeta es lo opuesto a un sacerdote. Viene de Dios y va al pueblo, pero un sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Un sacerdote no debe hablar de parte de Dios y un profeta no debe representar al pueblo. Debe representar a Dios. Aarón, pues, debe representar a Moisés delante del pueblo, y Moisés debe representar a Dios delante del pueblo y de Faraón. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 7 de Éxodo. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Qué significan las palabras, endureceré el corazón de Faraón? ¿Endureció acaso Dios el corazón de Faraón? Sí. Faraón no era un hombre muy amable, ni muy compasivo, ni quería volverse a Dios. Estaba lleno hasta el borde de rebelión. La dureza de la cual habla este pasaje es una palabra figurativa que puede ser comparada a una cuerda que es torcida. Simplemente quiere decir que Dios torció el corazón de Faraón para exprimir o hacer salir la rebelión que él había estado encubriendo todo el tiempo. Faraón no era como los políticos de hoy en día, que no dicen lo que realmente quieren decir. Piensan de una manera y hablan de otra. Faraón no quería dejar ir a los israelitas y todavía quería parecer como un soberano benévolo. Quería que todo el mundo creyera que era un hombre generoso, pero en cuanto al caso de Israel, era duro. Bueno, Dios traerá a Faraón al tribunal y le hará confesar cómo es que realmente se siente. Hay ciertos hombres que tienen que ser llevados a los tribunales antes que cumplan lo que ya han prometido hacer. Un contratista, por ejemplo, dijo una vez que tuvo que llevar a un hombre al tribunal antes de que tal hombre cumpliera con el contrato que había firmado. Y añadió que aquel mismo hombre no cumpliría sus obligaciones hasta cuando la ley lo persiguiera. Y eso es lo que hace Dios aquí con Faraón. Dios está trayendo a Faraón ante el tribunal y diciéndole, tú vas a revelar lo que realmente está en tu corazón. No puedes decir una cosa y hacer otra. Dios obligará a que Faraón haga algo en cuanto a este asunto particular. A propósito, esto es exactamente lo que Dios hará con cada individuo que llegue algún día a su presencia. Será visto como realmente es. No habrá más camuflaje. Y esto es algo espantoso para algunos de nosotros, ¿verdad? Leamos ahora los versículos 4 y 5 de Éxodo 7. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. En otras palabras, será manifestado lo que Faraón realmente es, y también se manifestará quién es el Señor Dios de Israel. Los egipcios sabrán acerca de Faraón y del Señor, y los israelitas lo habrán confirmado. Moisés y Aarón, por su parte, serán justificados. Ahora los versículos 6 y 7 dicen, E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Aquí vemos que Aarón era 3 años mayor que Moisés.
Veamos ahora los versículos 8 y 9 de Éxodo 7. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Si Faraón os respondiere diciendo, Mostrad milagro, dirás a Aarón, Toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Faraón preguntará a Moisés y a Aarón, ¿dónde están sus credenciales? Han llegado delante de mí y me han hecho esta petición excesiva. Muéstrenme entonces su autoridad. La vara de Aarón debía ser, pues, el símbolo de esa autoridad. Leamos ahora el versículo 10 de Éxodo 7. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a la palabra culebra en este pasaje? Porque hay muy poca historia en Egipto con respecto a las culebras. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, decía que él creía realmente que la palabra que se usa aquí significa cocodrilo. Durante los días de Moisés había muchas de estas criaturas viviendo en el río Nilo y en los charcos por toda la tierra. Creo, pues, decía el doctor McGee, que la vara se hizo realmente cocodrilo. Usted notará que al estudiar nosotros las plagas, Dios estaba tratando con toda la esfera de la zoología, es decir, los dioses de Egipto eran o animal, o ave, o insecto. Pablo escribió en cuanto a esto cuando dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 1 versículos 22 y 23, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los egipcios lo simbolizaban todo. Tenían una idea abstracta y le dieron una forma concreta de alguna imagen. Tenían deidades que representaban cada esfera y función de la vida. No les faltaba nada. Cambiaron el monoteísmo en politeísmo. Como el señor Wallis Budge lo ha declarado, creían en la existencia de un gran Dios, producido por sí mismo, existente en sí mismo, todopoderoso y eterno. Lamentablemente, creían que este ser era demasiado grande y poderoso para tener interés en los asuntos y destinos de algunos meros seres humanos. Por eso permitió que el gobierno de este mundo fuera manejado por hordas de dioses menores y demonios, los cuales eran tanto espíritus malos como buenos. Bueno, esto es lo que creían los egipcios. Esta es la misma cosa que Pablo halló cuando fue a Atenas. Halló un monumento al Dios no conocido, como nos dice en Hechos capítulo 17 versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Si un hombre adora todos estos diferentes dioses, no puede conocer al Dios vivo y verdadero. Por tanto, el Señor Dios de Israel ataca a los dioses de Egipto para mostrar quién es Él. La palabra hebrea cocodrilo, que es traducida culebra en este pasaje, no se traduce culebra en ningún otro lugar en la Biblia. En los libros de Isaías y Ezequiel es traducida dragón. La palabra realmente es satánica en sus connotaciones, y es posible que sea por eso que los traductores usaron la palabra culebra. Sin hacer caso, pues, de la razón, el hecho es que los egipcios adoraban al cocodrilo. Ocupaba un lugar grande en la adoración y religión de Egipto. Decían que uno de sus dioses se había encarnado en los cocodrilos. Otro de los dioses, que era el enemigo malo y perpetuo de todos los dioses solares, apareció en forma de un cocodrilo. Los egipcios se ocupaban en un ritual mágico que era practicado en el templo de Amón-Ra, en la ciudad de Tebas. Este enemigo malo de los otros dioses solares vivía en la parte más baja del cielo, y trataba todos los días de impedir la salida de Ra, el dios del sol. Este dios cocodrilo ponía en movimiento el relámpago, el trueno, las tempestades, las tormentas, los huracanes, la lluvia, y trataba de oscurecer la luz del sol, llenando el cielo de nubes, neblina y tinieblas. El ritual egipcio era un esfuerzo por destruir a este dios. Era una adoración descollante, y fue la primera cosa contra la cual Dios asestó un golpe. La vara de Aarón, pues, se convirtió en cocodrilo. Veamos el versículo 11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Los hechiceros de Egipto duplicaron el milagro de la vara de Aarón. Quizá fuera mejor decir que imitaron el milagro. Lo que hicieron y cómo lo hicieron fue un espectáculo muy bueno. El apóstol Pablo, sin embargo, tiene una palabra que decir en cuanto a esto en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, donde dice:
Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Estos hechiceros, pues, resistieron al Dios vivo y verdadero. Veamos ahora qué sucedió con la vara de Aarón en los versículos 12 y 13 de Éxodo 7. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Es interesante que los egipcios adoraban al cocodrilo, y que es la vara de Aarón la que devoró sus cocodrilos. Esto debió haber impresionado a Faraón, pero no lo hizo. Faraón, en cambio, endureció su corazón y persistió en su camino resuelto. Y esto nos lleva a la consideración de la primera plaga. El agua se convierte en sangre. Leamos los versículos 14 al 19 de este capítulo 7 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: El corazón de Faraón está endurecido, y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo: Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Este es otro golpe asestado a la adoración en Egipto. El Nilo sagrado se convierte en sangre. Los egipcios pintaban al dios de este río como un hombre con senos de mujer, lo cual indicaba que este dios tenía los poderes de fertilidad y alimento. El río Nilo era la sangre vital de Egipto, pero tenía que ser agua para poder ser su sangre vital. Ahora que el río se convirtió literalmente en sangre, llegó a ser la muerte para ellos. Lo que había sido una bendición en Egipto era ahora una maldición. El juicio de Dios había caído. Sigamos ahora con los versículos 22 al 25 de Éxodo capítulo 7. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Esta plaga duró por 7 días. Faraón no fue convencido de que esta fuera la mano de Dios, porque a sus hechiceros les fue posible hacer lo mismo, duplicar la plaga. Exactamente cómo lograron este hecho no se sabe, pero sabemos que Satanás tuvo mano en eso. Fue una manifestación del poder de Satanás, pero como veremos más tarde, él no fue vencedor en esta batalla. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 7 del libro de Éxodo. En nuestro próximo programa daremos comienzo al estudio del capítulo 8 de este libro. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento. En este capítulo 8 de Éxodo que estudiaremos hoy, notaremos que Egipto se ha cubierto con la plaga de ranas y Faraón endurece de nuevo su corazón. También estudiaremos que Egipto se ve plagado de piojos y Dios humilla la soberbia de Faraón. Otro aspecto que consideraremos es que Egipto es atacado por una multitud de moscas, el escarabajo sagrado, y Moisés usa su relación íntima con Dios como intercesor. Las plagas continúan descendiendo sobre la tierra de Egipto. Dios está dirigiendo su ataque contra un pueblo sumergido en la idolatría. La segunda plaga que sobrevino a Egipto fueron las ranas. La plaga de ranas fue dirigida contra el dios y la diosa rana, pintada como una imagen agarrando una rana en la boca de la cual sale una corriente de alimento. La diosa rana era diosa de la fertilidad y del renacimiento, y también la patrona de las parteras.
Había muchas ranas en Egipto, y éstas eran consideradas sagradas. Era prohibido matarlas, pero repentinamente las ranas presentan un verdadero problema. Comenzando este estudio del capítulo 8, leamos los primeros 5 versículos que dicen: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Las ranas estaban en todas partes, en las camas de los egipcios, en las cocinas, en cada cuarto de la casa, en las amasaderas y en los hornos. Cuando los egipcios caminaban, pisaban las ranas. Cuando se sentaban, lo hacían sobre ranas. Era una situación verdaderamente terrible. Una sola rana no podía causar mucho disturbio, pero una cantidad tan abrumadora de ranas como estas causaron una verdadera consternación. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de Éxodo 8. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. De nuevo los hechiceros egipcios duplican la plaga de ranas con la ayuda del poder satánico. Debido a esta terrible plaga, conozcamos lo que dice Faraón en los versículos 8 al 11 de este capítulo 8 de Éxodo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: Mañana. Y Moisés respondió: Se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Es interesante notar que aunque los hechiceros pudieron multiplicar las ranas, no las podían quitar. Faraón estaba tan trastornado por causa de esta plaga que estaba listo a prometer cualquier cosa. Dios estaba empezando a obligar a Faraón a reconocer quién es Dios. Veamos ahora qué sucede cuando Moisés ora a Dios. Leamos los versículos 12 al 15 de Éxodo 8. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Este pasaje nos da un cuadro más comprensivo del endurecimiento del corazón de Faraón. Nos dice que se endureció su propio corazón. Ahora, la parte que Dios tuvo en esto fue revelar lo que ya había en el corazón rebelde de Faraón. Faraón había presenciado las demostraciones del poder de Dios, pero todavía no se arrepintió. Ante tal rebeldía, Dios entonces procedió a enviar la tercera plaga, los piojos, de la cual nos hablan los versículos 16 y 17. Ahora, en los versículos 18 y 19 de Éxodo 8 se nos dice: Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Hasta aquí a los hechiceros les había sido posible duplicar cada milagro hecho por la mano de Dios. Por alguna razón no tuvieron el mismo éxito en duplicar esta plaga de los piojos. Si era por algún truco que duplicaban los milagros anteriores, por lo menos en esta plaga tuvieron que reconocer que era por la mano de Dios. Gradualmente Dios estaba convenciendo a los egipcios de que Él era el Dios. La adoración de estos dioses formó parte de la misma vida y rutina diaria de los egipcios.
Estos juicios trajeron aversión a todo lo que antes habían tenido cariño. La palabra piojo aquí puede significar jején o mosquito. Su raíz quiere decir cubrir o pellizcar. Es interesante notar que ni un jején ni un mosquito pueden cubrir o pellizcar. Esta, sin embargo, es una buena descripción del piojo. Un zoólogo destacado ha dicho que los ácaros o aradores forman una orden enorme cuya función sobresaliente en sumo grado es la de desempeñar el mismo papel del animal que se alimenta de cuerpos muertos. Ahora usted puede imaginarse que había piojos a montones en esa tierra hedionda de ranas. Los piojos pudieron al fin librar la tierra de las ranas, y en esa forma sirvieron tanto de bendición como de maldición. A pesar de la ayuda aparente que los piojos pudieron haber dado, un hombre cuenta de su experiencia con ellos en Egipto. El señor B. Dynel observa: me fijé que la arena parecía estar en marcha. La inspección minuciosa reveló que la superficie de la tierra era una masa en movimiento de piojos minúsculos. Miles de ellos estaban subiendo gradualmente por mis piernas. Me escurrí apresuradamente pensando en las palabras de las Escrituras: todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Palabras que se registran en el versículo 17 de este capítulo 8 de Éxodo que estamos considerando. La plaga de los piojos, pues, no pudo ser duplicada por los hechiceros egipcios. Dios está empezando a asestar su juicio contra la vida misma en la tierra de Egipto. Encontramos ahora la cuarta plaga sobre Egipto, las moscas. Leamos los versículos 20 al 23 de este capítulo 8 de Éxodo. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Hasta este momento, las plagas habían tocado tanto a las tierras de Egipto como a las de Gosén, donde vivían los hijos de Israel. Muchas personas sin duda habían dicho a Faraón que, siendo que las plagas afectaban a las tierras de Gosén, como a las de ellos, el fenómeno de las plagas tendría alguna explicación natural. Quizá hasta atribuyeron las plagas a uno de los dioses egipcios. Sin embargo, todo se vuelve claro como el cristal cuando Dios declara que de aquí en adelante habría una distinción marcada y que ninguna de las plagas siguientes afectaría a la tierra de Gosén, el hogar de los israelitas. De aquí en adelante, el juicio caería solamente sobre la tierra de Egipto. El cuarto juicio entonces es la plaga de las moscas. Estas moscas eran sin duda los escarabajos sagrados que recibieron una aclamación general en Egipto. Muchos de estos escarabajos, pintados de oro, se encuentran aún hoy en las tumbas en Egipto. Eran sagrados para Ra, el dios del sol. La severidad de esta plaga se refleja en el hecho de que Faraón estaba dispuesto a llegar a un tipo de acuerdo con Moisés en este tiempo. Note usted la propuesta que hace Faraón al invadir la tierra del escarabajo sagrado. Leamos los versículos 24 al 27 de Éxodo 8. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. El escarabajo egipcio representaba la vida eterna. Imagínese usted a este Dios tan sagrado, llegando a constituirse en una maldición para el pueblo y una plaga en la tierra. Faraón quiere entonces conseguir un término medio. Consigue 4 concesiones en total antes que las plagas se acaben.
Moisés y Aarón querían que los israelitas fueran camino de 3 días al desierto para sacrificar. Faraón dijo, «Está bien, pueden sacrificar, pero quédense en la tierra». Esta es la misma clase de convenio que muchos cristianos hacen. Es siempre satánico. Este convenio dice que podemos ser cristianos, pero no de aquellos intolerantes. Dice, sea un cristiano tolerante y no cambie su vida demasiado. Lo que pasa es que tenemos una iglesia que ha buscado demasiados convenios y por lo general todavía está en la tierra de Egipto. Es difícil distinguir hoy entre el cristiano ordinario y el incrédulo ordinario. Es un hecho que más del 50% de los ciudadanos de los Estados Unidos, por ejemplo, son miembros de algún cuerpo religioso. Sin embargo, cuando usted viaja en un avión, por ejemplo, y sirven licores, usted notará que es muy reducido el número de personas que no reciben licor. Ahora, amigo oyente, estamos seguros que hay algunos miembros de iglesias en aquellos aviones, pero están sacrificando en la tierra de Egipto. Están despreocupados y no quieren ser considerados como seres raros. Quieren vivir como el mundo. Hoy en día corremos una carrera de 2 caballos. Un caballo es negro y el otro es blanco. Si usted decide montar a los dos poniendo un pie en un caballo y el otro en el otro, pronto se dará cuenta de algo muy extraño. Estos caballos correrán en direcciones opuestas. Amigo oyente, usted tiene que decidirse en cuál caballo quiere montar. Moisés no aceptará el convenio de Faraón. Moisés insiste en que Israel tiene que ir camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificio a Jehová. Luego encontramos que Faraón propone un segundo convenio. Leamos el versículo 28 de Éxodo capítulo 8. Dijo Faraón, «Yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí». La concesión de Faraón esta vez es simplemente un poco diferente a la otra. Esto, de nuevo, es el mismo tipo de convenio que vemos en muchas iglesias cuando adoptan el programa del mundo. Sus programas incluyen tantos banquetes, competencias, horas sociales, etcétera, que son tan semejantes al mundo que es difícil distinguirlas del Club Rotario y otros clubes por el estilo. Estas organizaciones están integradas mayormente por aquellos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Y ahora los versículos 29 a 32 dicen, «Y respondió Moisés, He aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová». Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. El conflicto entre la voluntad arrogante de Faraón y la voluntad de Dios se muestra plenamente. Faraón endurece su corazón, y Dios hace que él revele lo que ya está en su corazón. Y en esta forma concluye el capítulo 8 del libro de Éxodo. Y entramos ahora al capítulo 9. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Los ganados de los egipcios son afligidos con una peste mortal. Los egipcios mismos luego son afligidos con úlceras muy dolorosas. Por último, Dios envía una terrible plaga de granizo que causa gran destrucción y muerte. Dios continúa su trato con el corazón obstinado de Faraón. Mientras Faraón resiste a Jehová, la angustia será derramada sobre la tierra de Egipto y sobre sus habitantes. Hasta este capítulo se dice que Faraón endureció su corazón, y ahora dice que Dios endureció el corazón de Faraón. La negativa continua de Faraón de reconocer a Jehová y de obedecer sus deseos ha sido la causa de que se manifieste el poder de Dios en destrucción. Dios quiere enviarnos lluvias de bendición grandes y quiere salvarnos, pero nuestra negativa cambia la bendición en maldición. Y así es el caso aquí con Faraón. Leamos los primeros 7 versículos de este capítulo 9 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los Hebreos dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.
Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Uno pensaría que ya a esta hora Faraón estaría tan impresionado que dejaría ir a los israelitas. Es obvio el hecho de que Dios se involucra en esta plaga y que está tratando así a este rey y a su pueblo. De la misma manera que los muchos otros animales que adoraban, los egipcios también consideraban a Apis, el buey sagrado, como una encarnación de Ptah de Menfis. Apis, el que se consideraba ser engendrado de un rayo lunar, se distinguía por ciertas características. Se creía que un nuevo Apis había nacido al morir el viejo. El buey muerto fue embalsamado y sepultado en Menfis. Su alma luego pasó al mundo del más allá. Lo que realmente tenemos aquí es la adoración de un buey enfermo. Dios debe haber sonreído al ver esto. Dios, amigo oyente, está asestando sus juicios contra esta institución de idolatría tan terrible que tenía tal dominio sobre los egipcios y también sobre los israelitas. Veremos más adelante que Israel también se había ido en la idolatría. Leamos ahora los versículos 8 al 10 que nos presentan la sexta plaga. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Es sólo una suposición, pero esta plaga probablemente comenzó en la misma presencia de Faraón, y puede ser que él fue el primero que contrajo las úlceras. El versículo 11 dice, Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. En todo tiempo acompañaban a Faraón sus hechiceros y sabios que le aconsejaban. A ellos les fue posible duplicar las primeras 3 plagas y milagros, pero les fue imposible duplicar las demás plagas. Y ahora en este juicio, ellos mismos se vieron afligidos. Y aquí, amigo oyente, nos detenemos por esta ocasión.